Listo. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a presentar nuestros proyectos o nuestros metrados con un poquito más de tema de presentación. Fíjense, tenemos un metrado general que hemos creado y lo que vamos a hacer es generar una nueva vista de plano, nuevamente en 1.4. Me doy cuenta que probablemente no necesite todo este elemento, así que lo que voy a hacer en este caso es editarlo. Y para ello yo voy a generar un elemento que no tenga nada de estos datos, pero sí que tenga esta línea de acá abajo. Una hoja A4 con un marco, ¿sí? Y lo que voy a hacer para distinguirlo del anterior es guardarlo como una familia distinta, que va a ser una 4 limpio. Una 4 limpio lo voy a llamar. Listo. Lo cargo en el proyecto. Me voy a la segunda página y lo que voy a hacer es en el selector de tipo ponerlo así, ¿no? Una 4 limpio. Listo. Ahora tengo una hoja 4 en la cual yo voy a poder llevar ese metrado general. Y vamos a presentarlo, vamos a editarlo para que esté un poco mejor. Fíjense, ¿no? Recuerden que hace un rato nosotros en otros de los videos vimos el tema de la apariencia. En la apariencia hemos definido el texto del título de un tamaño, el texto del encabezamiento y el texto principal en un determinado tamaño. Con eso, nuestro proyecto o nuestra presentación se va escalando, ¿sí? Y probablemente lo que necesitemos es escalarlo y orientarlo a nuestra hoja, ¿no? Por ejemplo, ahora yo tengo un parámetro llamado WS que no necesita tanto ancho. La partida, que de repente sí necesita mucho más ancho. La categoría principal, ¿sí? Y entonces empiezo a agrupar o a pegar mi metrado de tal manera de que quepa dentro de mi hoja 4. Y lo arrastro para encajarlo, ¿no? Con las teclas numéricas, o perdón, con las teclas direccionales, lo puedo ajustar también, ¿no? Y lo que voy a hacer es empezar a editar un poquito más, ¿sí? Por ejemplo, este metrado general tal vez yo quisiera ponerlo en un formato distinto. Bueno, además voy a editarle el nombre, le voy a decir metrado general, listo. Aquí en la tabla de planificación metrado 9, yo puedo editar únicamente esta celda. Si yo la selecciono, me aparecen opciones para el fondo y para el tipo de la letra, ¿sí? Entonces en el sombreado yo le puedo decir que voy a tener un fondo negro y en el tipo de letra le podría decir que voy a tener un fondo en blanco. Vamos a ver esto en el papel. En el papel lo que sucede es que el fondo en blanco no lo genera, no lo ve, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño artificio para que el tipo de la letra se vea en un color blanco. Si yo le digo color de tipo de letra, en vez de ponerle 255 le voy a poner 253, 253, 253. Y lo que va a hacer es colocar un color casi blanco, que cuando vayamos al papel se va a ver prácticamente como un blanco, ¿sí? Listo. Y ahora lo que sucede es que yo puedo empezar a colocar información en el proyecto. Aquí en la línea, ¿no? Debajo del título puedo empezar a colocar información. Regreso a la tabla. Y en la tabla, por ejemplo, si yo selecciono esta celda, luego tengo la opción de agregar columnas y de agregar filas, tal cual fuera un Excel. En este caso voy a insertar una fila debajo de la selección. Y fíjense, genera otra. Puedo insertar una segunda debajo de la selección, ¿sí? Y estas filas pueden tener un determinado formato. Por ejemplo, en el sombreado les voy a decir que estas van a tener un color celeste claro. Y le puedo decir que estas que estoy seleccionando van a tener un sombreado de otro color. Por ejemplo, un gris. Ya está. Para el ejemplo, ¿no? Para que cuando yo lo vea en el proyecto, me doy cuenta de que se han agregado, ¿sí? Regreso al metrado y puedo controlar también el tamaño, fíjense, ¿no? Dice 10 milímetros. Puedo decirle que tenga 6, ¿no? Igual está de aquí, ¿no? Le puedo decir, ¿sabes qué? Tú vas a tener 6 milímetros de altura. Y ahora lo que sucede es que yo puedo agregarle aquí diferentes campos, ¿no? Puedo escribir, por ejemplo, aquí le puedo decir fecha, ¿sí? Y aquí puedo agregarle un parámetro. Para agregarle un parámetro, yo me voy a esta porción de aquí
y le digo que voy a ver información del proyecto, como por ejemplo hay una fecha de emisión del proyecto, ¿sí? Y me va a dar la fecha de emisión del proyecto. Si yo me voy al proyecto, fíjense, ¿no? La fecha de emisión aparece como una variable. Algunas de estas variables están aquí en gestionar, información del proyecto, y allí ustedes pueden ver la fecha de emisión del proyecto, dice fecha de emisión. Por ejemplo, vamos a ponerle que fuera hoy, ¿no? 20 de mayo o de abril del 2020. Listo. Fíjense que la fecha se va editando. Entonces es una variable del proyecto, ¿sí? Y así puedo ir también nuevamente conjuntando elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí le pongo nombre del proyecto, ¿no? Nombre del proyecto. Y yo quiero que el nombre del proyecto esté en estas dos columnas, o perdón, en estas dos celdas, y las fusiono, ¿no? Este nombre del proyecto, probablemente yo necesito que esté en un tipo de letra con un valor negro, ¿sí? Y aquí va a estar el nombre del proyecto, ¿no? Y nuevamente, si quiero ver un valor, le digo información del proyecto, nombre del proyecto. Y nuevamente está con una variable. Si yo me voy a la información del proyecto, ahí está el nombre del proyecto, es nombre del proyecto. Yo le voy a poner ejemplo de metrados. Listo. Y en mi papel me va a aparecer de esa manera, ¿sí? Listo. Continuamos en otro video con unas cuantas cosas más que podemos agregar aquí en nuestros elementos.